Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Bruno Ceriluna, soy abogado de profesión y soy especialista en Derecho Laboral, Seguridad y Salud en Trabajo y procesos inspectivos a nivel de SUNAFIL. Tengo entendido que ya han culminado el módulo 2. Los que se incorporan recién al diplomado, un gusto conocerlos. Los que nos vienen acompañando del módulo número 1, un gusto verlos nuevamente, escucharlos. Ya saben cómo es mi dinámica, no es tan dedicada a una monografía, sino simplemente es un diálogo donde ustedes van a perfeccionar y van a adquirir conocimientos referentes al derecho laboral. En este módulo se va a hacer un pequeño repaso muy breve, porque necesito estar seguro que todos tengan claro el tema remunerativo, porque este módulo lo voy a dedicar específicamente al aspecto de los beneficios sociales en diferentes regímenes laborales, ¿correcto? Tengan en cuenta que, como se dijo desde un inicio, este diplomado está orientado a una especialización en legislación laboral, pero desde el punto de vista de régimen laboral privado, ¿correcto? No público. Entonces, estamos prestos a las consultas. Ya saben cómo es mi dinámica. Si tienen alguna consulta, el chat, brindo audio y procedemos con absorber las consultas. Y así poder nutrir de información y hacer un buen feedback para todos. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Rosa. ¿Sí me escuchan todo bien? Perfecto. Entonces, en primer lugar debo señalar que los trabajadores no solamente perciben como consecuencia del servicio por el cual fueron contratados, no solamente perciben una remuneración. Entiéndase remuneración como la remuneración básica, sino además la ley establece determinados beneficios, denominados beneficios sociales, que le corresponden a determinado grupo de trabajadores dependiendo el régimen laboral en el cual se encuentra. Por ejemplo, estamos hablando de la regla general, si estamos frente a trabajadores del régimen general, como beneficios sociales tenemos los cardinales: vacaciones, CTS, gratificaciones. Otros aspectos también vemos, por ejemplo, la asignación familiar como un beneficio, ¿correcto? Que también lo he incorporado dentro de la plana de estudio en este módulo, porque hay temas muy interesantes que tocar respecto a este beneficio social. Entonces, en primer lugar, necesito que quede claro el tema de la remuneración. Y yo les quiero preguntar, ¿es lo mismo o es equiparable una remuneración básica, una remuneración bruta y una remuneración neta? ¿Estamos hablando de lo mismo o son tres cosas diferentes? Necesito saber que eso lo tengan claro para poder seguir con esa dinámica, porque me interesa mucho entrar al ámbito del cálculo, de la práctica, para que ustedes puedan ir viendo cómo se desarrolla el cálculo de los beneficios sociales. Isabel, ¿qué entiendes tú del módulo anterior sobre lo que es remuneración básica? ¿Y cómo se diferencia de la remuneración bruta? ¿Es posible que la remuneración bruta coincida con la remuneración básica? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
¿Alguien que pueda responder esas consultas? Tenemos a Fiorella, tenemos a Jocelyn, tenemos a Walter, tenemos a Isabel, todos Isabel. Cuénteme, ¿quién me puede responder esa consulta? ¿Es lo mismo una remuneración básica, una remuneración bruta y una remuneración neta? ¿O son tres situaciones diferentes que implican montos totalmente diferentes? ¿Qué opinan? No sean tímidos, no se lancen todos a la vez. Bueno, entonces, ok, Isabel, sí son diferentes. Te puedo dar el audio para que puedas indicarnos en qué consiste la diferencia, lo cual significa qué implica una remuneración básica, por qué, a qué deviene la remuneración básica. Entonces, te voy a dar audio. Isabel. Hola, Isabel. Hola, buenas noches. Bueno, lo que yo entiendo por remuneración neta es el pago total, o sea, donde está estipulado los pagos tanto de impuestos que tienes que pagar ante SUNAT, los beneficios sociales que se tienen que pagar, ¿no? Y la remuneración bruta ya es ¿cómo se llama? Es en sí el pago, por decir, si uno pacta con el trabajador, con el empleador, el sueldo de 1.500, se paga el 1.500, eso es tu remuneración bruta. El adicional más los impuestos ya sería una remuneración total, ¿no? No sé si me Bien. entreveré. Sí, un poco, pero nada, bien. ¿Alguien más? Walter, no sé si te puedo dar el audio. Muchas gracias, Isabel. Ok, Walter, te voy a dar audio para que nos puedas complementar lo que tu compañera Isabel ha señalado. Hola, Walter. Hola. Walter, ¿estás ahí? Walter, creo que no tienes audio. Bueno, para que les quede un poco y quede claro y refrescar un poco el tema de la remuneración que se vio en el módulo anterior. A ver, la remuneración básica, la remuneración bruta y la remuneración neta son dos cosas totalmente diferentes. Yo pongo mucho énfasis en esto porque se confunde esta terminología y es necesario para las personas que se interesan en el derecho laboral tener muy clara esta diferencia. Porque eso depende si es que haces un buen cálculo de los beneficios sociales o no. Entonces, la remuneración básica es aquel monto de dinero por el cual yo pacté con el empleador pacta con el trabajador y que corresponde únicamente a la prestación del servicio. ¿Correcto? Por ejemplo, yo pacto con Walter y le digo, Walter, tú vas a trabajar, vas a brindar el servicio de estiva y desestiva, y por lo cual te voy a pagar una remuneración básica de 1.500 soles. ¿Correcto? Es la contraprestación por el servicio realizado. Ahora bien, ¿qué sucede si es que Walter tiene hijos y yo le pago una asignación familiar? ¿Qué pasa si Walter realiza horas extras? ¿Qué pasa si Walter trabaja en un feriado o en un descanso semanal obligatorio? Entonces, esos conceptos que se van sumando o se adicionan a la remuneración básica, porque son conceptos diferentes que van en la boleta,
Se suma todo y se convierte en una remuneración bruta. Pero ojo, es posible que la remuneración bruta esté contenida por conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. ¿Tienen claro lo que son los conceptos remunerativos y no remunerativos? ¿Se vio en el módulo anterior? ¿Isabel? ¿Fiorella? No remunerativos son asignaciones. La asignación familiar es no remunerativo. Ya, la movilidad, bien. Bien, entonces, les voy a explicar un poco. Imagínense que un trabajador, que Walter, tenga una estructura remunerativa de la siguiente manera. Remuneración básica, que ustedes ya saben, son 1.500 por el servicio, nada más por el servicio. Es la contraprestación. Ahora bien, luego Walter percibe asignación familiar. Asimismo, Walter percibe movilidad como condición de trabajo. 300 soles. Al final, Walter va a recibir una remuneración bruta de 1.500 más 300 soles, 1.800 más 93, que serían 1.893 soles. Esa es la remuneración bruta. La suma de todos los conceptos que puede percibir Walter. Ahora bien, si analizan qué conceptos he sumado a la remuneración básica, van a poder advertir que solamente es un concepto remunerativo la asignación familiar, mientras que la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo es una condición de trabajo, que en realidad no suma o no se toma en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. Y para eso, señores, para saber qué concepto es remunerativo y no remunerativo, tienen que leer el artículo 19 del texto único ordenado de la ley de CTS. En el artículo 19 se establece toda una relación de los conceptos no remunerativos que puede percibir el trabajador, es un ingreso para el trabajador, pero que no se toman en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. Eso es necesario que se tenga en cuenta. Ahora bien, esa es la remuneración bruta, ¿correcto? Y la remuneración neta, como bien lo decía Isabel, pero a diferencia de lo que señalaba Isabel, la remuneración neta es la remuneración bruta menos los descuentos de ley y los descuentos convencionales. ¿Cuáles son los descuentos de ley? El impuesto a la renta, siempre y cuando tu proyección anual supere las 7 UIT, estamos hablando de superar los 28.000, 29.000 soles. El aporte a la ONP y a la AFP, ¿correcto? El aporte a salud, no es un descuento. Eso sale del bolsillo, es el 9% de tu remuneración que sale del bolsillo del empleador, es decir, no se le descuenta. Y los descuentos convencionales, que son, por ejemplo, los descuentos como consecuencia de haber adquirido préstamos con el empleador, préstamos quizás con convenios con entidades bancarias que tiene la empresa con el empleador, descuentos por pérdida de algún bien de la empresa y que la empresa tiene que te solicita la devolución de dicho bien, de dicho monto. Entonces, a la remuneración bruta se le van a descontar los descuentos, se le va a restar los descuentos legales y descuentos convencionales y vamos a tener como resultado la remuneración neta. La remuneración neta es el íntegro, es la suma líquida que el trabajador se le va a entregar de manera física, a través de un cheque,
a través de cualquier medio de pago o incluso una transferencia bancaria, un depósito, un abono en cuenta. Pero el monto abonado en cuenta va a ser igual a la remuneración neta. Es el líquido, el monto líquido que se paga. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia entre entre esos tres conceptos. Es posible que la remuneración bruta pueda darse el caso que sea igual a la remuneración básica. ¿Qué opinan? Remuneración básica o remuneración bruta que sea igual a la remuneración básica. ¿Es posible que sea ese caso? No. César, ¿por qué dices que no? ¿Deseas que te brinde el audio? Recuerden, remuneración bruta puede ser igual en algún escenario que ustedes me planteen, puede llegar a ser igual respecto al monto a la remuneración básica. Ok, te voy a dar audio, César. La remuneración bruta no contiene los descuentos de Hola, ley. hola, César. La remuneración bruta no contiene los descuentos de ley. Ya, pues, correcto, sí, efectivamente. La pregunta ¿es posible en algún escenario que tú te puedas plantear que la remuneración bruta sea igual a la remuneración básica? Básica, ojo. César. Bueno, lo que estoy escribiendo ahí, ¿no? Salvo, bueno, yo nunca he tenido conocimiento de esos casos, ¿no? Salvo que sea obrero o peón, ¿no? No sé. Pero ojo, estamos hablando de un administrativo, por ejemplo, que tiene una remuneración básica por el servicio 1.500. Imagínate Ya, que sea un trabajador que no, administrativo, con título ya, 1500. universitario, con todo lo que tú quieras, pero no hace horas extras. No tiene familia, no tiene hijos, por ende no se le paga asignación familiar. Entonces, no le da movilidad porque no necesita para el puesto que realiza. Entonces, su boleta solamente va a salir ingresos, remuneración mensual o básica, 1.500 soles. Luego, ningún otro concepto. Y abajo va a salir remuneración bruta, 1.500 soles. Pero, ¿y el pago a la FP o a ONP? Estamos hablando de entre la remuneración bruta y la remuneración básica. La remuneración neta es otra cosa. Ah, aguanta, me estoy confundiendo entonces. Entonces, bruta, falta la neta, dices, ¿no? Claro, por eso que empecé hablando sobre los tres tipos de remuneraciones. La remuneración básica, la remuneración bruta y la remuneración neta. La remuneración básica es la que se paga como Sí, contraprestación por el sí, servicio. Ahora imagínate que a eso tú le sumes, que tú percibas asignación familiar, que tú hagas horas extras, que tú trabajes en feriados, que tú recibas algún tipo de bono, que tú percibas algún tipo de movilidad como condición de trabajo, todos esos montos se suman. Vas a ver que en tu boleta van a aparecer en la parte de ingresos, van a aparecer como 5 ítems sí, o sí, sí, 5 sí. conceptos. Esos 5 conceptos se suman y forman la remuneración bruta. A la remuneración bruta se le aplican se le restan los descuentos legales y descuentos convencionales. Y el resultado de esa resta sale la remuneración neta, que es el líquido, lo que se le va a pagar tajante y sonante al Ya, trabajador por cualquier medio de pago, sea físico, sea cheque, algún título electrónico. valor o abono en cuenta. Ahora Ah, ya. bien, la pregunta era, ¿es posible que la remuneración bruta en cuanto a monto coincida con la remuneración básica? Básica. La básica. No, bueno, ahí sí no podría contestar, no. Desconozco esa parte. ¿Ya? ¿Alguien que pueda complementar lo que menciona César? Muchas gracias, César. Ya, profe, gracias a usted. Veamos. Luis Sixia, ¿cómo estás? Un gusto. Dime que ya reparaste tu audio. Ya, perfecto, Luis. A ver, te doy audio.
¿Qué Hola tal? Luis. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame Luis, ante la consulta y la pregunta o interrogante que he planteado, la Ya. remuneración bruta en cuanto a monto puede ser igual en algún escenario a la remuneración básica. Sí, sí es posible que en algún momento, en algún escenario, sean iguales. Por ejemplo, Bueno, porque si hay un pacto, ¿no? De que la prestación de servicio, por ejemplo, en el contrato sea de 5.000 soles, ¿no? bien, ya, Y dándose el caso también de que no tenga carga familiar, ¿no? Asignación familiar, ok, este, se supone que ahí ya en la bruta, perdón, en el sueldo básico, se considera de que no va a haber ninguna condición de trabajo, horas extra, eh, ningún concepto no remunerativo. ya, Entonces, eh, bueno, pues se ha dado el caso, ¿no? De que al final en la boleta sale que en remuneración básica eran 5.000 y no hubo ningún, digamos, eh, ¿cómo lo explico? Era igual a la bruta simplemente, porque después la neta es la diferencia, pues, ¿no? De la resta de la remuneración básica, menos todas las condiciones de trabajo, perdón, menos todos los descuentos de ley y los descuentos convencionales. ya. Entonces sí es posible. Sí es posible, pero siempre y cuando no haya pues ese tema de la asignación familiar, porque eso a veces lo puede hacer que no se dé pues, la igualdad, ¿no? De la básica con la bruta. Bien, 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 perfecto. Está muy bien. Gracias, Ujú. Luis. Ya, profe, gracias. Sí, efectivamente, como señala Luis, y para redondear un poco la idea que plantea, es que yo pacto en el contrato una remuneración básica de 5.000 soles, planteó él, y es un trabajador que no percibe, la propia naturaleza de sus funciones, no percibe ningún otro concepto, no realiza horas extras, por ende, no aparecen horas extras en su boleta. No realizan trabajo en feriado, entonces realizará ningún, no aparecerá ningún concepto en su boleta referido al trabajo en feriado con la sobretasa correspondiente. Eh, no, no tiene montos como consecuencia de condiciones de trabajo, porque por la naturaleza del puesto de trabajo no es necesario. Entonces, solamente vamos a ver en la boleta, en la parte de ingresos, creo que por acá tengo una boleta. Sí, miren, en la parte de boleta, en la parte de acá de la boleta, vemos conceptos, ingresos, solamente, imagínense que solamente sea remuneración básica, ¿correcto? 5.000 soles. Descuentos, aportes del trabajador. Como ven, si borramos las vacaciones truncas que aparecen acá y solamente dejamos remuneración permanente, el trabajador no tiene otros ingresos, sean conceptos remunerativos o conceptos no remunerativos, pero no tendría otros ingresos. En tal sentido, la remuneración básica permanente, en este caso se denomina permanente, porque así lo denomina la empresa, sería equivalente a la remuneración bruta. Entonces, sí es posible. ¿Cuándo se da? Cuando en la estructura remunerativa de un trabajador, este no percibe conceptos remunerativos o no remunerativos adicionales a la remuneración básica. Simplemente la remuneración básica va a ser igual a la remuneración bruta porque va a ser el único concepto que aparecerá en la lista de los ingresos. Y a ese se le va a aplicar los descuentos convencionales y los descuentos legales. ¿Sí? ¿Está claro?
Perfecto. César, el tema solo aplica al sector privado. No, aplica a todos. En el sector público también hablamos de remuneración básica, remuneración neta, remuneración bruta. Eso aparece también en sus boletas, en las boletas de pago de todos los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado. Bien. Entonces, para que tengan en cuenta, voy a hacer un repaso súper rápido sobre lo que es la remuneración para poder reforzar un poco el módulo anterior. Rosa, ¿a qué te refieres con y en qué tipo de trabajadores aplica? ¿En qué casos se puede dar que la remuneración bruta sea igual a la remuneración básica? Si esa es tu pregunta, no sé, por ejemplo, yo trabajo en un estudio de abogados y en ese estudio de abogados yo percibo una remuneración básica. No estoy casado, no tengo hijos. Es que en ciertos trabajadores, porque va a depender en cada caso en concreto. Por ejemplo, donde yo trabajo, yo solamente, mi remuneración básica coincide con mi remuneración bruta, porque yo no recibo asignación familiar, no recibo movilidad como consecuencia. Pido viáticos, pero no me aparece como movilidad. Y no tengo mayores ingresos que sean consignados en la boleta. A diferencia de un compañero, de un colega, que sí tiene un ingreso adicional, que es la asignación familiar, pero porque tiene una familia. Entonces, imagínate, dos personas en una coincide su remuneración básica y su bruta, pero en otra, la remuneración básica no coincide con la remuneración bruta. ¿De qué depende? De la situación de cada trabajador. No depende del sector, no depende de un régimen especial, depende de la situación y cumplimiento de las condiciones o exigencias legales para ser susceptible o ser beneficiario de un determinado beneficio. Si laboras en sobretiempo, te tienen que pagar horas extras. Si trabajas en feriado, te tienen que pagar el trabajo en feriado más las horas del 100%. Entonces, si un trabajador no lo hace, no cumple con la condición, entonces no se le paga. ¿Correcto? Huarmaca manifiesta. Profesor, en el caso de obras, cuando se paga el bono de destaque, ¿esto se aplica a la remuneración básica? ¿A qué te refieres con el bono a destaque? Es un bono que equivale al 15% de la remuneración básica. Si lo consideras así, o sea, es un bono que se otorga por haber transferido a un trabajador de un lugar a otro. Por ejemplo, que realice trabajos en Ticlio. Claro, todo bono se adiciona. Entiendo justamente la naturaleza de ese bono. Si a mí me dicen, te vas a partir de ahora a trabajar a un estudio en, no sé, en la ciudad, en una de las ciudades más altas del Perú, y me dicen, aparte de tu remuneración, te voy a dar un bono por destaque. Ah, ok. Entonces, ese bono tiene un porcentaje referente a mi remuneración. Entonces, si pasa eso, mi remuneración básica no va a ser igual a mi remuneración bruta. ¿Por qué? Porque ya estoy adicionando un segundo ítem a mi boleta de pago, que es el bono por destaque. ¿Correcto? Y se suma. Remuneración básica más el bono mensual, sale la remuneración bruta. Así pasa. Entonces, como les digo, no va a depender de un sector laboral especial, un régimen laboral especial. Depende netamente de cada trabajador. Analizar cada estructura remunerativa de cada trabajador. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la definición legal de remuneración? La que señala en la Corte Suprema. La remuneración es todo pago en dinero o excepcionalmente en especie que percibe el trabajador por los servicios efectivamente prestados. Entonces,
Bajo este escenario, queda claro que la remuneración puede ser pagada en dinero o puede ser pagada en especias. La pregunta es, ¿yo puedo acordar con el trabajador que el pago de toda la remuneración sea en especia? Porque, por ejemplo, yo soy una tienda de abarrotes y le pago los 2.000 soles en lo equivalente a productos. Lo puedo hacer porque la ley no establece ningún criterio. Incluso la Corte Suprema dice que se puede hacer. ¿Qué opinan? Luis, ¿por qué no se puede pagar? No puede superar la RMB. ¿Qué tiene que ver la RMB acá? ¿Qué pasa si un trabajador gana 3.000 soles? ¿Yo no le puedo pagar los 3.000 soles en equivalentes en full abarrotes? Obviamente, firmo todos los convenios, acuerdos entre ambas partes. Está todo firmado. Sí se puede. El 100%. El 100%, Barmaca, el 100% de tu remuneración, los 3.000 soles, yo te los voy a pagar en productos de abarrotes que te pago, que yo produzco. Y que de hecho tú me ayudas a producir. ¿Qué opinan? Solo un monto determinado. ¿Cuál monto? ¿Y por qué? ¿Y por qué solo un monto? ¿Por qué no todo? Disculpa que sea tan preguntón, pero me gusta hacer preguntas para que justamente ustedes vayan formando su propio criterio. ¿Por qué? Bien, Guarmaca, tú mencionas no, hasta un determinado monto. Perfecto, coincido contigo. Pero, uno, ¿qué monto? Y dos, ¿por qué? A ver. Bueno, en la boleta sí se puede especificar el pago en especias, no hay ningún problema. Rosa señala que efectivamente hay un descuento, solo un 30% se paga del sueldo porque se tiene otros pagos que hacer. Efectivamente, hay un tope. Antes la ley no establecía tope alguno, pero a través de la Organización Internacional de Trabajo se estableció que incluso hasta el 50% se podía pagar en especias. Y el motivo es algo muy, muy lógico. ¿Por qué? Porque la remuneración tiene un carácter alimentista, de acuerdo al Tribunal Constitucional. Y al ser un carácter alimentista, ¿qué implica? Que ayuda a la persona para que tenga una vida digna. Hay determinados aspectos que engloban la vida digna de la persona que no pueden ser adquiridas con productos, sino que son pagadas con dinero, porque ya no estamos en la época del trueque. Si estuviéramos en la época del trueque, efectivamente, podría yo cambiar determinados los productos que me dieron como consecuencia mi remuneración por servicio de agua y con eso pagar mi recibo de agua. Pero no, hay determinadas situaciones y necesidades de calidad de vida digna que todo trabajador o toda persona tiene derecho según la Constitución que no pueden asumir con productos. Por eso es que la remuneración no puede pagarse en su totalidad en especies. Bien. Walter, el tema de salud hemos señalado que no es un descuento, es el 9% de la remuneración del trabajador. Y el pago en especias no implica que ya no le voy a pagar. Le pago, pero yo lo que hago es cuantifico o a una valorización de los bienes de mi empresa y se los entrego al trabajador. Hasta un monto total de 3.000 soles, que es equivalente a su remuneración.
Ah, el monto. Sí, efectivamente, hace unos meses atrás se estableció el monto que, si mal no recuerdo, era el 30% de salud, perdón, el 30% de la remuneración, efectivamente. Bien, entonces, ¿está claro qué es remuneración? Remuneración en sentido estricto, en sentido muy cerrado, es todo lo que todo ingreso del trabajador en dinero o en especia como consecuencia del servicio, ¿correcto? Eso es remuneración básica. Esa es la definición de remuneración básica. El ingreso dinerario o en especias que percibe el trabajador como consecuencia de la prestación efectiva del servicio. Eso es remuneración básica. ¿Ven todo como cuadra? El tribunal, la Corte Suprema, ha definido lo que es la remuneración básica. Y finalmente abajo, como pueden ver en la diapositiva, tenemos que el concepto de remuneración no solo comprende la remuneración ordinaria o básica, sino todo pago. Marlon, ¿estás con cámara? Gracias. El concepto de remuneración no solo comprende la remuneración ordinaria, sino todo otro pago cualquiera que se otorgue, cualquiera sea su forma o denominación que se le dé, salvo que por norma expresa se le niegue dicha calidad. ¿Qué implica esto? Estamos hablando de la remuneración bruta, que señala, aparte de la remuneración ordinaria o básica, todo ingreso, remuneración también implica todo ingreso que percibe el trabajador, es decir, horas extras, trabajo en feriado. Entonces, tenemos que remuneración tiene dos sentidos, dos definiciones. Un sentido muy restrictivo, muy limitado, muy pequeño, referido a la prestación del servicio. Y una remuneración un concepto muy amplio, que señala que la remuneración es todo ingreso, sea remunerativo o no remunerativo, pero es todo ingreso, es decir, remuneración bruta. Es la definición de remuneración bruta. Y ustedes ya saben qué es la remuneración bruta. A ver, veamos, tenemos preguntas. Bien. Esa es la primera diapositiva. La idea es que tengamos un pequeño repaso de lo que se hizo en el módulo 2. Porque cuando veamos el tema de los beneficios sociales, vamos a entrar al tema tanto de teoría como desde el punto de vista práctico. Vamos a plantear casos muy puntuales para calcular los beneficios sociales. Entonces, me interesa mucho que les quede claro lo que es la remuneración. Yo sé que ya lo han visto, pero es necesario que yo tenga claro que efectivamente ustedes ya tienen claro lo que es la remuneración. No, por eso quiero hacer un pequeño repaso. Bien. César señala, bueno, Isabel dice, la gratificación de Navidad y el pago de utilidades es una remuneración. La gratificación de Navidad, las utilidades, unos son beneficios sociales y van en las boletas, sí, pero son ingresos no remunerativos. Son ingresos, pero no tienen la categoría de remuneración. César, disculpe, profesor, esa es la primera diapositiva. Sí. No sé si es la primera o la segunda, pero es una de las primeras. Huarmaca manifiesta o señala, profesor, es lo que sucede en el régimen CAS, que solo tienes el pago del básico y no hay bonos, no hay asignación familiar, porque así lo estipula el régimen CAS. Claro, es un buen ejemplo.
Tu remuneración básica, que es por lo que te han contratado, coincide con tu remuneración bruta, porque no tienes ningún otro ingreso, ningún otro ítem en tu boleta de pago. César señala, todo ingreso es remuneración, pero las horas extras no creo, en fin, allí está el pronunciamiento que nos expone. A ver, todo ingreso no es remuneración. Hemos visto a través de la pregunta de Isabel que la gratificación es un ingreso, pero es un ingreso no remunerativo. La movilidad es un ingreso que percibe un trabajador, pero es una condición de trabajo. Por ende, es un concepto no remunerativo. Si yo te entrego un bono, César, en tu boleta, y es un bono de cumpleaños, o es un bono por nacimiento de tu hijo, o es un bono, una liberalidad del empleador de 1.000 soles, porque es parte de mi política como empresa para generar un buen ambiente laboral. Es un ingreso, porque ese dinero es para ti, pero es un concepto no remunerativo, no es remuneración. Entonces, no todo ingreso es remuneración, ¿correcto? Entonces, necesito que todo eso les quede claro. Yo pensaba que ya estaba claro con el módulo 2, porque cuando calculemos beneficios sociales, vamos a hablar sobre remuneración computable. Y en la remuneración computable, ustedes van a tener que identificar qué conceptos de una boleta, o de los conceptos que yo les puedo plantear, van a tomar en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. Y solamente se tomará en cuenta los conceptos remunerativos. Los conceptos no remunerativos o los ingresos no remunerativos no se toman en cuenta. ¿Correcto? Entonces, necesito que les quede claro ello y que por favor lean el artículo 19, creo que está acá en una de las diapositivas, el artículo 19 del texto único ordenado de la ley de CTS. Milagros. Se debe hacer un contrato para el pago de especias y puede darse el caso que algún trabajador solicite menos del 30%. Claro, efectivamente. Lo puedo hacer yo en el mismo contrato, establecer en la misma cláusula que tal porcentaje se paga en especias. El trabajador es posible que determine que un porcentaje menor, definitivamente. No hay ningún problema. Así es un concepto no remunerativo. Guarmaca señala, los beneficios generalmente se aplican a los regímenes 276 y todo trabajador que esté en planilla. Mi pregunta es, ¿también aplica en el caso de los servicios no personales? No. En primer lugar, eso es sector público. Y yo arranqué tanto mi módulo 1 como este módulo señalando que el curso de especialización está orientado a ampliar sus conocimientos de todos los regímenes laborales, pero no del sector público, está orientado al sector privado, ¿correcto? Pero para absorber tu consulta, los servicios no personales, en primer lugar, ya fueron derogados por Vizcarra. La ley 24.041, la ley que regula justamente esos beneficios, ese tipo de trabajadores, ya fue derogada. Entonces, puedes tener servicios no personales indeterminados, que en realidad, si buscamos su equivalente en el sector privado, el servicio no personal es la locación de servicios, es la relación civil. Entonces, una relación civil, a diferencia de la relación laboral, por la subordinación, esto implica que no tienes beneficios sociales. Por ende, solamente te corresponde el pago de la contraprestación, que no es considerada como remuneración, es contraprestación. Los servicios no personales sí existen. Lo que ya no existe es el beneficio de la 24.041, que señalaba que los servicios no personales no podían trabajar de manera continua 12 meses, si no se volvían indeterminados y se tenían que incorporar a planillas. Y es por eso que se les retiraba, se les hacía un corte fraudulento y al 11º mes se les retiraba y descansaban un mes y regresaban después de 2 meses a realizar la misma labor. Entonces,
Por ahí va el tema, ¿no? Pero igual soy enfático en manifestar que eso es sector público. No hay por qué, Guarmaca. Entonces, seguimos. Voy a avanzar y me detengo en lo que yo considero relevante, porque en principio esto ustedes ya lo vieron. Pero yo me detengo en lo que podría yo considerar donde quizás podría existir dudas y donde yo quisiera hacer aclaraciones y saber que todo está claro. Bien. Las características, me imagino, de la remuneración ya la han visto. Igual, las diapositivas van a estar ahí. Es un material complementario al que pueden tener ustedes del módulo 2. Ya. Eso es lo que justamente estamos viendo, la estructura remunerativa, remuneración básica, remuneración complementaria. La remuneración básica, que es la remuneración bruta, y la remuneración neta. Milagro, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, a ver, el hecho de que yo no te pague el 100% en dinero, sino que te pague el 70% y el 30% te lo pague en especias, no quiere decir que te voy a pagar las vacaciones en base al 70% que te pague en dinero. No. Te lo voy a pagar en base a los 3.000 soles. El tema es que no vinculen a la forma de pago con la naturaleza del pago. La forma de pago puede ser en dinero o en especias. La naturaleza del pago es otra cosa, sigue siendo remuneración. Simplemente que está dividida, la remuneración está dividida en dos formas de pago. 70% en dinero y 30% en especias. Pero cuando me vas a pagar las vacaciones, me vas a pagar en base al 100%, que incluso también puede ser, bueno, no puede ser en base a especias, pero va a ser en base al 100%. Bien. Esta es una boleta de pago. Así es, Guarmaca. Gracias por la aclaración. Eso es lo que justamente quería entrar a tallar más a fondo, porque eso es lo que me interesa que les quede claro. Conceptos no remunerativos. Ya les ahorré buscar la ley. Y se la he puesto acá. El artículo 19 del TUO, del texto único ordenado de la ley de CTS. Son conceptos no remunerativos, es decir, es un ingreso para el trabajador, pero tiene una connotación o una naturaleza no remunerativa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa naturaleza no remunerativa? Fácil, porque la ley lo dice. La ley les da esa calidad de no remunerativa, entonces no hay más vuelta que darle. Si la ley le dice, si la ley señala que tal bono, que la canasta de Navidad, por ejemplo, es un concepto no remunerativo, entonces no hay más vuelta que darle. Si es un concepto remunerativo o no remunerativo. Bien, entonces, vamos a ir uno por uno de los conceptos remunerativos. ¿Por qué? Porque los ejemplos que yo voy a ir consignando, cuando abordemos cada uno de los beneficios sociales, CTS, vacaciones y gratificaciones, cuando calculemos, vamos a poner diferentes escenarios. Y le voy a poner ejemplos fáciles, ejemplos de mediana dificultad y ejemplos difíciles, donde vamos a ver casos de trabajadores que perciben 7 a 10 ítems o ingresos. Y ustedes tienen que identificar qué conceptos son remunerativos o no, para saber qué conceptos tengo que sumar para calcular y hallar la remuneración computable. Entonces ya vamos a ver, pero quiero que les quede claro
este aspecto de la remuneración, de los conceptos no remunerativos. Primero, gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad. ¿Correcto? Cualquier forma de participación de utilidades. Ahí respondo a la consulta de ustedes, cuando me plantearon si las utilidades es remuneración. No, es un ingreso. Sí, es un ingreso, porque ingresa a la esfera de dominio del trabajador, pero no es remuneración, no tiene la calidad de remuneración. El costo o valor de las condiciones de trabajo. Claro, las herramientas de trabajo, la movilidad, la alimentación como condición de trabajo, la canasta de Navidad, que muchos trabajadores en su momento señalaban que la empresa daba la liberalidad de la canasta y por consiguiente lo que hacían ellos es cuantificaban cuánto valía esa canasta y decían, ah, ok, en diciembre me están pagando 400 soles, que es lo que vale la canasta. Entonces, se debe tomar los 400 soles para el cálculo de mis beneficios sociales, porque estoy percibiendo todos los años. Ok, falso. ¿Por qué? Porque no se puede cuantificar por el simple hecho de que la propia ley señala que la canasta de Navidad es un concepto no remunerativo. El valor de transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Esa también es otra condición de trabajo. Me explico con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de Fiorella, que trabaja para mí, pero vive a más de 2 horas de la empresa, de la planta. Entonces, yo lo que hago es, le brindo, a partir de mi planilla de movilidad, que la tengo que declarar ante la SUNAT, mi planilla de movilidad, y le otorgo una movilidad, un determinado monto de dinero. Le digo, toma 300 soles para tu movilidad al centro de trabajo. Ida y retorno. Claro, siempre que esté supeditada a la asistencia. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir que esté supeditada a la asistencia? Que si yo le entrego a un trabajador movilidad y se lo entrego en el mes en el cual gozó sus vacaciones de manera efectiva. Entonces, cumple la función, esa condición de trabajo, esa movilidad, porque recuerden que el empleador es muy astuto, más aún si tiene sus abogados atrás. El empleador lo que va a decir es, va a pactar con el trabajador y le dirá, ¿sabes qué? Te voy a pagar 1000 soles en planilla y 500 soles como movilidad, como condición de trabajo. Te vas a ver beneficiado, ¿no? Esto lo hace el empleador para cometer fraude, porque si aumenta la remuneración básica, aumenta la remuneración computable, que se tomará en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales, e incluso aumenta el valor del aporte de salud del 9%, que es dinero que sale del bolsillo del empleador. Entonces, aumenta los costos laborales, y eso es lo que no quiere el empleador. Y por eso camufla estos montos adicionales y los consigna como condiciones de trabajo. ¿Qué principio yo puedo aplicar como trabajador para señalar o desnaturalizar, que es un término que ya deben estar acostumbrados a oír, para desnaturalizar un concepto no remunerativo y se vuelve un concepto remunerativo? ¿Qué principio utilizo? Eso lo vieron conmigo en la primera clase. Señores, ¿están? Razonabilidad, no. Es un principio laboral muy importante, uno de los más usados.
Exacto, Luis. Primacía de la realidad. Principio de primacía de la realidad, exactamente. Priman los hechos sobre los documentos. ¿Ves? No importa si es que el empleador tenga un convenio firmado conmigo donde se diga que esos 500 soles me los da por concepto de movilidad supeditada a la asistencia de trabajo y por ende es un concepto no remunerativo. Y yo aplicando el principio de primacía de la realidad puedo señalar que ese monto dinerario es remuneración, simplemente que ha sido camuflada, por así decirlo, de manera fraudulenta, bajo otro concepto, para evitar que se aumenten los costos laborales de la empresa y por ende disminuyan los beneficios, el beneficio social que le podría corresponder al trabajador. Exactamente. Entonces, el valor de transporte siempre que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo. Tenemos la asignación o bonificación por educación, lo que se denomina como escolaridad. Ahora se viene el bono por escolaridad, que es en marzo, si no me equivoco, marzo, fines de febrero. El bono por escolaridad es un concepto no remunerativo. ¿Estoy obligado como empresa a otorgar ese bono? No. Todo depende de mis políticas internas y al mismo tiempo depende de si es que tengo un sindicato con el cual he negociado el pago de este bono. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, el ejemplo que puse. Bonificaciones, un bono por cumpleaños, un bono por matrimonio, un bono por nacimiento de hijos, por fallecimiento. Esos bonos esporádicos que te puede dar el empleador, porque forma parte de su cultura o en todo caso de su política interna de la empresa. De ser el caso, les comento, es un concepto no remunerativo, por ende no se toma en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. Los bienes de la empresa otorgados a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo. ¿Qué quiere decir esto? Soy una empresa que elabora enlatados, por ejemplo, y yo le otorgo como liberalidad a mi trabajador los enlatados. Los enlatados sin ningún valor. Pero esa liberalidad del empleador es un concepto no remunerativo. Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor, es decir, condiciones de trabajo. Todos los montos que se otorguen para el desempeño de labores es condición de trabajo. Es decir, es necesario e imprescindible que se le otorgue al trabajador X soles para que desarrolle adecuadamente sus funciones. Eso es condición de trabajo. Ejemplo, un gestor de cobranzas de una entidad bancaria o financiera, ¿correcto? Ese gestor, por la propia naturaleza de sus funciones, tendrá que realizar labores fuera del centro de trabajo, porque no va a estar llamando por teléfono cobrando. Lo que hace es tocar puertas, visitar clientes, tratar en la medida de lo posible de reducir su cartera de morosidad. En todo caso, la cartera de morosidad de su equipo de trabajo. Entonces, en base a ello, yo le tengo que dar un determinado monto de dinero a ese trabajador para que pueda movilizarse de un lado a otro. O le doy gasolina, o le doy dinero para que se transporte, para que pueda viajar. Eso es condición de trabajo. Perdóneme un segundo. Estoy dictando clases, te devuelvo la llamada, por favor. Bien. Guarmaca pregunta, profesor, lo que se den obras, por decir,
dan alimentación y hospedaje. El tema de la alimentación, hay que analizar si es una alimentación principal o es una, perdón, principal o directa o indirecta. Si es alimentación principal, es remuneración. El tema del hospedaje va de la mano con los viáticos, y los viáticos están relacionados para el cabal desempeño de sus funciones. Entonces yo traslado a un trabajador de un lugar a otro y yo le doy dinero, tanto para alimentación como dinero para hospedaje. Eso se denomina viáticos y son conceptos no remunerativos, porque es condición de trabajo. Si podemos leer lo que dice el texto, todos aquellos montos que se otorguen al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión a sus funciones. En este caso, si yo a ti te traslado a Tacna para que trabajes y tú no tienes arraigo personal en Tacna y tienes que cubrir los gastos de alimentación y hospedaje, yo te tengo que dar los viáticos necesarios, porque si no se consideraría como un acto de hostilidad laboral y tú me puedes demandar a mí como empleador. Entonces, esos viáticos yo creo que están incorporados en el literal, en el literal I, y por consiguiente sería un concepto no remunerativo porque es una condición de trabajo. Por ejemplo, no se considera como remuneración la alimentación directa que se proporciona como condición de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es imprescindible que el trabajador no salga de la empresa, o en todo caso, estoy tan alejado de la ciudad que los trabajadores no pueden comprar alimentos en su horario de refrigerio cerca de la empresa. Por consiguiente, yo le proporciono la alimentación y esto lo proporciono como una condición de trabajo, porque no pueden salir. Entonces, la alimentación, cuando es condición de trabajo, es un concepto no remunerativo. ¿Correcto? Entonces, eso, señores, es lo que legalmente se tiene la naturaleza de condición de trabajo. Perdón, de concepto no remunerativo. Isabel, manifiestas una pregunta muy interesante. Profesor, o sea que la asignación familiar y vacaciones no se consideran como conceptos, no. Hay doble negativo. Hay un doble negativo. Se consideran conceptos remunerativos, o en todo caso, si es doble negativo es positivo, sería vacaciones se consideran como conceptos remunerativos. A ver, viendo cualquiera de los escenarios, la asignación familiar, primero, las vacaciones, la remuneración vacacional es remuneración. ¿Correcto? Se toma en cuenta, porque es un mes más donde tú descansas y te pagan lo que se denomina remuneración vacacional. El beneficio no es el monto de dinero, el beneficio de las vacaciones es el descanso físico, a diferencia de los otros conceptos, de los otros beneficios, como la CTS y la ratificación, o la asignación familiar, que sí hay un aporte dinerario adicional a la remuneración, pero en este caso, el beneficio es el descanso físico por el trabajo realizado durante un récord laboral de un año. Entonces, es remuneración. La asignación familiar, ya lo vamos a ver, es un tema muy interesante, pero vamos a ver qué concepto tiene la asignación familiar. Esto ya lo hemos estado manifestando. Los conceptos remunerativos no forman parte del cálculo de los beneficios sociales. Eso ténganlo claro. Cuando yo le dé una relación de toda la estructura remunerativa de un trabajador, ustedes tienen que analizar concepto por concepto, verificar si ese concepto debe ser tomado o no en cuenta, porque si es un concepto remunerativo o no remunerativo. Si se equivocan tomando un concepto, el cálculo realizado, por más perfecto que esté la fórmula, está mal, porque partieron de una remuneración computable equivocada. Y le estarían pagando de más, o si es que no toman un concepto remunerativo y lo consideran como no remunerativo,
le están pagando menos al trabajador. Y eso les traería contingencias laborales. El pagar menos, no el pagar más, el pagar menos. No, el pagar de más no trae ninguna multa, porque el Estado aplaude cuando pagas más. Pero cuando pagas menos, es ahí donde el Estado aplica todo su rol punitivo y te sanciona. Veamos. Hay un tema interesante. ¿Qué opinan sobre el subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad? ¿Es remuneración? ¿Qué opinan? ¿El subsidio de remuneración? Imagínense un trabajador que sufrió un accidente, se rompió la pierna, 4 meses de descanso médico. El empleador solamente asume los primeros 20 días. A partir del 21º día para adelante, debidamente sustentado con certificado de incapacidad temporal, se tiene que pagar el subsidio por incapacidad temporal. Y ese subsidio lo paga Salud. La pregunta ¿es un concepto remunerativo? ¿Se toma en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales? ¿Qué opinan? Marlon, ese es tu caso, tuve un accidente. Angie e Ingrid manifiestan que no es remunerativo. Luis ya se sumó, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no es remunerativo? Lo percibe mensualmente el subsidio. A ver, primero hay que determinar si es remunerativo o no remunerativo. Bien, porque la ley señala que no es remunerativo. Exacto. No es remunerativo. Muy bien, no es remunerativo, efectivamente. Y una pregunta. Si no es remunerativo y es un trabajador que está de descanso médico 4 meses, aparte del subsidio por incapacidad temporal, ¿le tengo que pagar la asignación familiar? ¿Qué opinan? Su boleta va a salir subsidio y aparte le tengo que sumar asignación familiar. ¿Qué opinan? Cumple con el requisito, ojo, está de licencia con goce de haber, con un subsidio, pero sigue teniendo familia. Cumple con el requisito legal. La pregunta es, ¿recibe asignación familiar? ¿Qué opinan? Milagro dice que sí. Huarmaca también. A Marlon lo veo dubitativo, pero al final dijo sí. Fiorella dice sí porque es remunerativo. ¿Ya? Ok, todos señalan que sí. Si yo pongo esa pregunta en el examen, jalaos. La asignación familiar no se paga cuando un trabajador está subsidiado. Y les voy a explicar por qué. Porque para que Salud pueda calcular cuánto le corresponde a cada uno de ustedes como trabajadores, le corresponde por subsidio, por incapacidad temporal o licencia por maternidad, subsidio por maternidad, lo que hace Salud es, te dice, dime las últimas 12 remuneraciones y dame todos los últimos 12 conceptos remunerativos que ha percibido el trabajador o trabajadora.
Y lo que hace salud saca un promedio. Entonces, si en el subsidio está incorporado un promedio de un promedio de la asignación familiar y de todos los conceptos remunerativos, entonces, ¿por qué le tengo que pagar la asignación familiar? Si ya está incluida la asignación familiar en el monto del subsidio. En el monto del subsidio no solamente está la remuneración básica, está también, imagínense una licuadora. Ahí metemos remuneración básica, asignación familiar, todas las horas extras que he realizado en los últimos 12 meses, trabajos en feriado, etcétera, ¿no? Los demás conceptos remunerativos percibidos. Licúo y sirvo. Ese vaso resultante es el subsidio, el monto correspondiente al subsidio. Entonces, ¿por qué le voy a pagar asignación familiar cuando dentro de ese resultante está incorporado el subsidio? Perdón, está incorporado la asignación familiar. Entonces, no correspondería el pago. Es un derecho, sí, pero ya está incorporada. Le estaría pagando de más al trabajador, le estaría pagando doble. ¿Se entiende? Hola, señores, ¿siguen ahí? ¿Qué parte, Fiorella? Ya. Vamos a repetir. La pregunta que planteé fue si es que un trabajador o trabajadora que tiene una incapacidad temporal o una licencia por maternidad pre y postnatal, ustedes, como bien lo dijo su compañero, el empleador va a pagar la remuneración solamente los primeros 20 días. A partir del 21º día, ustedes van a pagar, quien les paga a ustedes como trabajadores es salud a través de un subsidio. Entonces, salud, cuando va a pagar el subsidio, le dice, a ver, empleador, tú me tienes que decir a través de un formulario, y es 10 o 1310, si mal no recuerdo, me tienes que decir y completar cuál es la remuneración básica que percibía en los últimos 12 meses el trabajador. Tienes que decirme cuánto recibía por asignación familiar, horas extras y todos los conceptos remunerativos que recibía. Por eso les decía, es como una licuadora. Básico de los últimos 12 meses, asignación familiar y todos los demás conceptos remunerativos. Se licúa y sale un resultante. Ese resultante es el promedio de todo lo que tú has percibido en los últimos 12 meses, perdón, donde está incluida la asignación familiar. Entonces, si te estoy pagando un subsidio que incorpora o tiene incorporado un monto de asignación familiar, ¿por qué aparte te tendría que pagar la asignación familiar? Si ya está incorporado dentro. Exacto, lo que dice Walter es correcto. Durante la licencia, sea por incapacidad temporal, o sea, durante una licencia por paternidad o por maternidad o por adopción, efectivamente se suspende el pago de la asignación familiar. Y de hecho no es tanto que se suspenda, sino que al empleador no le corresponde realizar ningún tipo de pago, porque ahora está en el terreno de salud, y es de salud quien debería pagar. Y de salud paga el subsidio, y el subsidio tiene incorporado a la asignación familiar. Básicamente es eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Qué bien, qué bien. ¿Esto no lo vieron en el módulo 2? Bueno, la idea es reforzar todos los conocimientos. No con un ejemplo así detallado. Bueno, me imagino que les habrán dado otros ejemplos. Bien.
Sigamos. Ya seguimos con los conceptos no remunerativos. Esto ya lo hemos visto. Ok, eso es importante que ustedes vean. Los conceptos remunerativos, no remunerativos, como por ejemplo la movilidad, yo les mencioné que es muy usado por el empleador para cometer fraude, para camuflar montos que en realidad serían remuneración básica, pero para no inflar los costos laborales se los paga como un bono o los paga como una condición de trabajo para que no tenga un impacto en los beneficios sociales. ¿Correcto? Entonces, es por eso que la ley establece determinados principios y señala que los conceptos no remunerativos tienen que ser razonables. Es decir, tú no le vas a entregar 10,000 soles a un trabajador como movilidad. Y al final, cuando investigas los hechos, el trabajador vive a una cuadra de la empresa. Obviamente estás camuflando dinero y el trabajador todos los días se va y regresa caminando. Tiene que haber razonabilidad. Entonces, eso se tiene que tomar muy en cuenta al momento de analizar si un concepto es remunerativo o no remunerativo. Y eso ustedes, como empleadores, como trabajadores y como jefe de recursos humanos, que son o que serán, tienen que tener esto muy claro. Si el empleador, si su jefe le dice, hazlo de esta manera, ustedes tienen que decirle no. O en todo caso, decirle, esto implica un riesgo. Y si tomas esta decisión, tiene que ser con un riesgo informado. Ese es su trabajo. Igual que el mío. Exacto, de acuerdo a las distancias. O por lo menos yo puedo decirte, si existe algún sobrante, o en todo caso que no pueda justificarme con un comprobante de pago, será materia de devolución, ¿no? Puedo darte en exceso, sí, porque quizás no sé cuántos días te vas a demorar, pero está sujeto a una liquidación previa. Y con eso ya, y además, esa liquidación va con un sustento de comprobantes de pago válidos establecidos por la ley de comprobantes de pago. Entonces, son filtros que la ley le exige al empleador cumplir para hacerle más difícil que éste cometa fraude y camufle determinados montos como conceptos no remunerativos a favor del trabajador sin que ello implique un aumento de sus beneficios sociales. Sí, efectivamente, Luis, la ley dice que debe ser razonable. Si yo te doy a ti movilidad para que, como tú eres mi gestor de cobranza y tú solamente te vas a mover en el centro de Piura, y yo te voy a dar como movilidad 2,000 soles. ¿Te parece razonable? No. Ahí definitivamente huele raro, huele mal, y ahí hay un fraude donde parte del dinero se lo está otorgando al trabajador. Incluso tuve un caso en el cual el trabajador me dijo, ¿no? El trabajador a mí en proceso judicial me dijo, no, bueno, le dijo a la jueza, mire, pero este monto, 300 soles, que es un monto razonable, yo solamente utilizo 250 soles. Siempre me quedo con 50 soles de más. Entonces yo lo que le dije es, señora jueza, entonces ¿por qué nunca lo reportó? Nunca informó que se quedaba con 50 soles de más. Para nosotros eso es ese monto es razonable. Porque él justamente aplicaba que el monto otorgado no era razonable y por ende debía ser considerado como remuneración y por consiguiente nos pedía reintegros. Entonces, la jueza determinó que el hecho de que el trabajador no haya informado sobre este saldo que quedaba y que no devolvía, no le quitaba la naturaleza de condición de trabajo o de razonable a este monto. Porque quizás a este trabajador no le parece razonable, pero para otros trabajadores sí. Incluso hay trabajadores que quizás les falta o no les alcanza, ¿no? Pero es un punto medio. Y además se tomó en cuenta que el trabajador nunca informó. Entonces,
son cosas, son detalles que uno debe tomar en cuenta al momento de analizar si un concepto está bien afianzado, bien realizado, bien elaborado y bien otorgado a los trabajadores y es considerado como un concepto no remunerativo. Esto ya lo vimos. La desnaturalización, justamente lo que estábamos hablando, cuando un concepto remunerativo no es razonable, cuando aplico el principio de primacía de la realidad, otorgo movilidad cuando el trabajador estuvo de vacaciones, entonces 30 días, entonces ¿por qué le di movilidad si no iba a utilizarla? Y la jueza, ok, entonces no es condición de trabajo, es remuneración, ¿no? Pues son las formas de naturalizar un concepto no remunerativo para que se vuelva concepto remunerativo. La asignación familiar. Es un tema que quizás no estaba en la estructura de módulos, pero me parece a mí sumamente interesante y de igual importancia que la CTS y las vacaciones y la gratificación. La asignación familiar, señores, y ya entramos ya al grueso del módulo. Terminamos con el repaso. Espero que les haya quedado claro. Bueno, son 9:27. Quedan 3 minutos. No sé si quieren que avance volando con el tema de asignación familiar o absuelva alguna consulta. Yo creo que lo segundo. Absuelva alguna consulta que ustedes puedan tener hasta las 9:30 para que el sábado de esta semana, en la siguiente sesión, iniciemos justamente con el tema de la asignación familiar y lo desarrollemos largo y tendido. Marlon señala, yo quisiera que me ayuden. Sí, Marlon, cuéntame, ¿qué duda tienes? Con un caso personal de salud. Ok. ¿Tienen alguna duda? A ver, Fiorella dice, un trabajador que por motivos de enfermedad o accidente tuvo una jubilación anticipada. Perdóname, Fiorella, no había visto. La leí, pero no la había respondido. Tuvo una jubilación anticipada y se le da el AFP u ONP, pero luego de su recuperación en un nuevo trabajo, ¿cómo se hace el cálculo en estos trabajadores? ¿Ya? No entendí. Fiorella, te voy a dar audio para que me expliques un poco el caso. Hola, Fiorella. Hola. Fiorella, ¿tienes audio? Hola. Marlon, pasados los 20 días, el trabajador tiene que pagar sí, estoy viendo una consulta. No te escucho. No te escucho, Fiorella. Vamos a leer la consulta de Marlon. Con tu caso de salud, ¿qué se hace pasado los 20 días de descanso? Bueno, pasado los 20 días de descanso, si sigues con descanso médico, tu salud es quien asume el pago del subsidio por incapacidad temporal. Ahora bien, muchas veces, por no decir siempre, salud lo que le dice al empleador, vamos, empleador, tú estás más cerca, estás en contacto directo con el trabajador, tú le puedes pagar y luego préstame, la típica del peruano, préstame y luego te devuelvo. Y cuando uno va donde salud dice, salud, devuélveme, el salud dice, no cumples con los requisitos, no te voy a devolver de un sol. Eso pasa a partir del 21º día.
Ello como consecuencia de un convenio entre Salud y la CONFIED desde hace muchísimos tiempo atrás, donde los empresarios asumirían, sale de su bolsillo el subsidio y luego van con toda la documentación de Salud y piden la devolución del subsidio. Cometes un error y el Salud te dice, lo siento, no te pago, no te reembolso. Lo que tú pagaste y que me correspondería a mí pagar, no te lo voy a devolver, porque no cumple con los requisitos. ¿Suena mi carro? No. Entonces, eso pasa a pasado el 21º día. Lo siento, es que suena mi carro y pueden haber hecho algo. Subiendo la cámara. Fiorella, no te escucho. No sé por qué no está bien ubicado tu audio. Guarmaca señala, doctor, una pregunta. Luego de haber sido liquidado en tu trabajo y no te pagan tu liquidación de beneficios sociales, ¿cómo se aplicaría el pago del interés del monto total liquidado? Muchas gracias César, por la preocupación. Veamos, vamos a ver la pregunta de Guarmaca. Vamos por partes, señores. Guarmaca dice que luego de haber sido liquidado en tu trabajo, no te pagan tu liquidación, ¿cómo se aplicaría el pago de los intereses? Ok, para que tú sepas cuánto es lo que te deben de pagar por concepto de intereses, yo te recomendaría que te metas a Google y pongas Banco Central de Reserva del Perú y ahí va a haber una calculadora de intereses legales laborales. Tú nada más pones la fecha en la cual se debió pagar, desde cuándo no te pagan, cuánto es el monto que te adeudan y automáticamente te calcula cuál es el interés moratorio correspondiente. El interés legal correspondiente. Pero el empleador en principio tiene 48 horas. Si no lo hace, yo te recomiendo que vayas a la SUNAFIL para que la SUNAFIL lo presione y si es que el empleador no quiere que se le ponga una multa, entonces te va a proceder con el pago. Marlon, señalas, entonces, ¿cómo sé si me van a pagar los de salud? Bueno, en realidad te lo paga el empleador por el convenio que les mencionaba. Luego que la empresa se vea perjudicada por el subsidio, tendrías que ver si cumples con los requisitos de la incapacidad temporal, del subsidio por incapacidad temporal o del subsidio por, en este caso, no sé, de una trabajadora, un subsidio por maternidad. Pero en el caso del subsidio por incapacidad temporal, tú tienes que tener 4 aportes continuos o discontinuos dentro de los últimos 6 meses, anteriores al mes de la contingencia. El mes de la contingencia es el mes en el cual tú saldrías de descanso médico. Si tú sales de descanso médico en este mes, en febrero, entonces, o en enero, yo tengo que verificar diciembre a julio, para atrás del 2019. En ese espacio temporal verifica si es que tú cuentas con 4 meses de aportes continuos o discontinuos, pero tienen que ser 4. Si cumple con ese requisito, tienes derecho al subsidio. Sí, efectivamente, Marlon, esto se da siempre con la ayuda de la asistencia social porque es quien tiene la información de la empresa. Guarmaca señala, tengo un caso que se encuentra en un proceso concursal y ya tiene 18 meses y no tengo idea de cómo calcular el interés. Bueno, Marlon, en ese caso, yo lo que te diría es,
ingresa a la página del BCR, la calculadora de intereses legales, y selecciona de la fecha en la cual, desde el día siguiente en el cual te debían de pagar tu liquidación de beneficios sociales, y pone la fecha más reciente, una fecha actual, para que tengas actualizado por lo menos el monto que te podría corresponder, porque en realidad no sabes cuándo terminaría el proceso concursal. Y en realidad no sé por qué no demandaste judicialmente y te fuiste a un proceso concursal. Pero bueno, yo te recomendaría eso para que estés enterado de a cuánto se debían tus intereses legales. Y así vas actualizando, ya no en 18 meses, sino 20 meses, etc. Fiorella dice, un trabajador que luego de su... ya, me planteas la misma pregunta. Un trabajador que luego de su recuperación por enfermedad que le dieron jubilación anticipada, ya, regresa a trabajar. ¿Cómo se hace el cálculo de su remuneración? Sobre todo, ya no se descontaría la AFP o UNP. Estamos hablando de un jubilado. Una persona jubilada, sea de manera ordinaria o a través de la jubilación anticipada, en realidad o en principio ya no podría trabajar. Esa es la idea, ¿no? Pero en la realidad se da que los jubilados pueden trabajar, no está prohibido. No hay ningún problema con que sigan trabajando. El tema es con la ONP. La ONP te dice, tú no puedes recibir del Estado y aparte de tu empleador. O recibes la pensión o trabajas. Entonces, si vas a trabajar, entonces lo que tienes que hacer es, se te suspende la pensión. Se suspende. ONP, se suspende la pensión y sigue ganando 5.000 soles, sigue trabajando, no hay ningún problema. Ahora bien, si tu monto de la remuneración es bajo, mínimo vital, y el monto de tu pensión de jubilación también es un tanto baja, entonces no vas a superar el máximo legal que establece la ONP. La ONP señala que la remuneración no puede ser mayor a la diferencia entre la remuneración, no puede superar el porcentaje de diferencia entre la... Dame un segundo. Quiero ver lo que dice textualmente la ley. Bien, a ver, la ley lo que dice es el artículo 21. Ok, acá está. Si el empleador se obliga a cubrir la diferencia... No, esta es la diferencia. Ok, estoy pendiente en responder tu consulta porque no tengo a la mano o en la cabeza el porcentaje exacto y no quiero darte información equivocada, pero me comprometo a que la próxima clase, la próxima sesión, te daré el monto exacto, el porcentaje exacto para resolver tu consulta. Pero lo que sí te quiero decir es que un trabajador jubilado perfectamente puede trabajar. Si estás en la ONP, puedes trabajar y recibir la pensión. Si estás en la AFP, pero si estás en la ONP, muchas veces la ONP te da a elegir entre la pensión o la remuneración. Pero si tú quieres que coexistan ambas, tanto la remuneración como la pensión de jubilación de la ONP, hay un porcentaje máximo que tú puedes ganar. No puedes ganar más del 80% de la remuneración de tu pensión. Entonces, por ahí va el porcentaje, pero te lo voy a dar con mayor certeza el día sábado. ¿Ya? A ver, vamos a ver las últimas preguntas. Frank, ¿es común ver a trabajadores en salud tramitando sus pagos por maternidad
o por desconto de descanso médico. Se dan casos en los que los empleadores no pagan el subsidio. A ver, lo que pasa es que el empleador no está en la obligación de pagar el subsidio, sino que por convenio, Salud le dice, vamos, tú paga el subsidio y luego a mí pídeme el reembolso. Entonces el empleador, confiado de ello, porque además es una obligación legal, que se la transfiere el Salud al empleador, el empleador lo que dice es, ok, yo te voy a pagar. O lo que puede hacerse es que el trabajador vaya directamente a Salud y tramite su subsidio y sea de Salud quien le pague directamente al trabajador, sin que el empleador actúe o haga alguna actividad. Absolutamente nada. Si es así, el empleador ya no tendrá que solicitar el reembolso porque quien ha pagado es de Salud. Precisamente es el área de prestaciones económicas de Salud. Entonces, tengan claro que si el empleador asume el pago, no por estar obligado, sino por el convenio, el acuerdo entre las partes interinstitucionales, luego va a pedir reembolso, siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley del Seguro Social establece para el pago o el acceso a estas prestaciones económicas. Bien, Fiorella. Dices, profesor, me refiero a un trabajador joven. Ejemplo, el caso de una trabajadora de 35 años que tuvo cáncer y que pasó el límite de subsidios. Bien, y se le declaró jubilación anticipada. Pero en periodo de tiempo se logra recuperar y regresa a trabajar. ¿Cómo se hace el cálculo? Mira, yo justamente hoy he estado conversando con una amiga mía que está en la misma situación que tú le has planteado, ¿ah? Está trabajando, tuvo una jubilación anticipada con la AFP y no hay problema de que esta persona siga trabajando. Y regresa a trabajar, ¿cómo se hace para el cálculo de su remuneración? Si ya tiene un proceso de pago de esa jubilación anticipada. El pago de la jubilación anticipada, que de hecho solamente se produce en la AFP, no implica mayor cambio en la remuneración que pueda percibir el trabajador, o trabajador en este caso. Va a percibir de acuerdo a lo que se acuerde o a lo que se pacte con el empleador. Su calidad de jubilada anticipada no le da la calidad de pensionista, por así decirlo. ¿No? Entonces, por ahí va la interrogante que me planteas. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se debe reajustar la remuneración? No se debe reajustar la remuneración. Eso solamente ocurre cuando estás en la ONP. Pero cuando estás en la AFP, puedes seguir trabajando. No hay mayor inconveniente a ello. Espero haberles absuelto las consultas. Espero hayan completado o complementado lo que el doctor Waldir les enseñó muy bien adecuadamente en el módulo 2. Y ustedes ya tengan perfeccionado el conocimiento respecto a lo que es la remuneración, los conceptos remunerativos, los conceptos no remunerativos, para que procedan justamente con calcular adecuadamente los beneficios sociales de los trabajadores. Entonces, ya sin más, porque ya estamos sobre la hora, la próxima sesión estoy pendiente en tema de la respuesta Fiorella y empezamos con la asignación familiar y ya entramos de lleno a empezar los cálculos de los beneficios sociales. ¿Correcto? Ahí sí necesito que tengan a la mano una calculadora, una hoja con lápiz, porque yo voy a editar datos que ustedes deben apuntar para que me entreguen respuestas a través del chat o se le brinde el audio para que me puedan dar las fórmulas y por ende todos resolver el caso. ¿Correcto? Una liquidación completa. Listo, señores. Entonces, buenas noches. Espero que les haya quedado claro todo lo que he señalado y he explicado a lo largo de esta hora y media. Un gusto escucharlos, leerlos nuevamente. Y bueno, empezamos con el módulo 3. Así que prepárense. Hasta luego.